Pasé un mes de verano con mi prima Sammy en casa de nuestra abuela. Era un mes de julio gris y poco soleado, solo llevaba allí un día, pero un reino de nubes de tormenta había llegado desde el océano, y había acampado sobre nuestro rincón del bosque, provocando una llovizna interminable, que dejaba el mundo empapado y horrible. Hoy las nubes se habían disipado, dejando paso a una ráfaga de luz solar, y dejándonos a Sammy y a mí con nuestra dosis diaria de travesuras. Salimos entre los árboles detrás de la casa de la abuela. Seguimos una delgada veta de sendero, y al final, nos desviamos por nuestra cuenta, a través del amplio y primigenio tumulto de bosques, no del todo claustrofóbico, pero lo bastante denso como para que los enormes pinos se pelearan por el espacio de las raíces. No llevábamos más de 10 minutos fuera del sendero, cuando Sammy me llamó, indicándome la escotilla cerrada que acabaría tragándonos enteras. Apartamos un delgado esqueleto de ramas, un gran lecho de musgo, una maraña de maleza para finalmente desenterrar, lo que se parecía a algo por lo que trabajadores de la ciudad, con chalecos naranja brillante podrían descender para acceder a una tubería de gas. Lo cual era extraño, porque no llevaba ninguna marca que indicara su origen. Ni siquiera advertencias para disuadir a posibles vándalos. Era anónimo y desconcertante, como si su falta de designación significara que no pertenecía al lugar. Como si fuera un intruso. Sammy me había preguntado algo. La miré. ¿Qué es? Repitió, con la mirada curiosa clavada en la escotilla. No lo sé, le dije. No sé lo que es. Sabía que era viejo. Más viejo que Dios. Más viejo que los pinos de 30 metros que se alzaban sobre ella. Parecía la escotilla de un submarino, asentada sobre una baja elevación de hormigón firmemente plantada en el suelo del bosque. Tenía una rueda oxidada con un mango con pernos del tamaño de manzanas. Hicimos falta las dos para hacer girar la manivela. El metal gimió en señal de protesta, chilló al afeitar la capa de óxido que lo había soldado. Juntas abrimos la tapa. Era pesada, más que una casa. Luego se abrió sobre su bisagra con un suspiro de aire viciado. La oscuridad parecía derramarse por la escotilla, como si hubiera estado embotellada durante eones, y ahora estuviera lista para infectar el mundo. Parecía como si una gran boca de metal se hubiera abierto en el suelo del bosque. La boca de un depredador. Hambrienta, y lista para alimentarse. Miramos hacia abajo. Una escalera de servicio con peldaños como barras de refuerzo, descendía por el oscuro agujero de hormigón hacia lo desconocido. La brumosa luz del sol nublado luchaba contra la oscuridad y perdía, penetrando apenas 1,5 metros, antes de que la sombra reclamara el agujero para sí. Sammy encontró una roca del tamaño de la cabeza de un gato. La puso cerca de la escotilla y la dejó caer. Silbó en la oscuridad. Esperamos, 2 adolescentes en los bosques, escuchando un sonido que nunca llegó, la roca tocando el fondo. Será divertido. Vamos a husmear, y tomar algunas fotos. No solo me preocupaba que la tapa de la escotilla se cerrara de golpe, y nos dejara atrapadas, sino que la idea de bajar por aquella escalera tenebrosa, de desaparecer en el vientre oscuro y silencioso de la tierra, me daba ganas de vomitar. Por suerte no tuve que poner ninguna excusa, ya que empezó a llover. Maldición. Siseó Sammy cuando el primer chorro de llovizna cayó en sábanas grises. Ayúdame a cerrarlo. No quiero que se inunde. La lluvia era una fina niebla, nada más que un estornudo, y dudaba mucho que se inundara, pero estaba más que feliz de ayudarla a sellar aquel oscuro orificio. Así lo hicimos, juntas, antes de regresar entre los árboles, dejando atrás la escotilla. Estábamos empapadas cuando llegamos a casa de la abuela. Ella nos preparó platos de lasaña caliente, y todas vimos una película. La casa de mi abuela no era nada despreciable, era una casa victoriana de 2 plantas, construida en un amplio terreno, y estaba rodeada por una valla de hierro forjado, todo ello aparentemente lastrado por 100 años de historia. Parecía sacado de una película de Tim Burton, una mansión gótica rodeada de bosques. Una balsa solitaria varada en un mar de árboles. Me alojaba en el antiguo piso de mi padre. Cuando Sammy se coló, con la cara llena de entusiasmo. «Vamos», dijo con un susurro emocionado y jadeante. «Vámonos». Era tarde. Oscuro y tarde, pensé que se había ido a la cama. Pero reclamó un sitio en el borde de mi cama, cargada de energía nerviosa. ¿Ir a dónde? La cosa. El agujero en el suelo.
La mención de la escotilla me erizó la piel. Es medianoche. Es atmosférico, replicó ella. Está muy oscuro afuera. Lo grabaremos, será divertido. Sacudí la cabeza. Ni de broma. Entonces iré sin ti. Resopló Sammy. ¿En mitad de la noche? Sí. Totalmente sola. Así que si me molestan los mutantes es culpa tuya. Porque eres la prima mayor. Ella sonrió, se le formó un hoyuelo junto a la boca, claramente divertida por haberme manipulado. Estaba atrapada, o iba con ella, y la mantenía a raya, o la dejaba ir sola, y podía pasar algo. Tenía 15 años, solo un año menos que yo, pero era impulsiva y descarada, y no me extrañaría que saliera herida. A pesar de ser solo primas, siempre habíamos estado muy unidas, siempre habíamos sido más hermanas que otra cosa. Sammy podía ponerme contra la pared, pero yo seguía queriéndola, y podía ver en sus ojos que no se dejaría convencer. Solté otro largo suspiro. Me levanté de la cama. Me encogí de hombros. Vamos por unas malditas linternas. Recé para que lloviera, pero sabía que no iba a llover, las nubes se habían disipado a la luz de la luna, dejando el cielo brillante y despejado. Habíamos encontrado un juego de linternas en el cajón de los trastos viejos de la abuela, y navegábamos por el bosque gracias a los haces acuosos que nos proporcionaban. También había una vieja navaja suiza. Estaba oxidada y parecía haber sobrevivido a la Gran Guerra, pero me la llevé por si acaso. Esperaba no necesitarla, que no encontráramos la escotilla, que se perdiera entre la maraña de árboles. Pero algo en el fondo, un cosquilleo en las arrugas más profundas de mi alma, me decía que la encontraríamos. Y la encontramos. Casi de inmediato. Salió de la oscuridad, una pequeña plataforma que surgía del suelo aún húmedo. No recuerdo que estuviera tan cerca antes. Debe haberlo estado. Sammy nos estaba grabando con su teléfono. ¿Quién sabe? Mi visión se había reducido a un vertiginoso pinchazo, y lo único que oía era el torrente caliente de sangre, que me golpeaba los oídos. La ayudé a abrir la escotilla, y pregunté si realmente quería hacerlo. Claro que sí. Dijo con una sonrisa tensa, mientras se guardaba el teléfono en el bolsillo. Será emocionante. Luego empezó a bajar por la escotilla. Llevábamos 5 minutos bajando por el estrecho pasadizo, y cada peldaño ardía con un ardor metálico que mordisqueaba la carne, y parecía lamer el hueso, cuando se oyó un fuerte ruido metálico. Ese sonido solo podía haberlo hecho la tapa de la escotilla al cerrarse de golpe. Las dos nos quedamos paralizadas en la escalera, Sammy justo debajo de mí, jadeando como un perro cansado. ¿Qué ha sido eso?, susurré, aspirando aire viciado a través de mis doloridos pulmones. ¿Por qué? Sammy empezó con su voz normal, antes de bajarla una octava. ¿Por qué susurras? ¿Qué ha sido eso? Volví a preguntar. Pero no tenía que preguntar. Ya lo sabía. Ella también lo sabía, oí su creciente forcejeo al subir de nuevo la escalera. Yo también empecé. Un peldaño tras otro, con las palmas de las manos ardiendo, y el corazón golpeándome las costillas con su puño furioso. La subida fue dura. Mi cuerpo parecía pesar demasiado. Como si cada extremidad estuviera recubierta de plomo mientras subía, acercándome a lo que sabía que encontraría. Y tenía razón. La escotilla estaba cerrada. La golpeé. Grité. Sabiendo que las únicas que oirían seríamos nosotras. Usé la navaja sin éxito. Probamos nuestros teléfonos, primero el mío y luego el de Sammy, presionando los dispositivos contra la piel rugosa y oxidada de la tapa. No había cobertura. Nada excepto la boca. Nadie más que nosotras, dos adolescentes, ella pelirroja y yo castaña, atrapadas en una horrible escalera sin otro lugar al que ir, solo hacia abajo. No me gusta esto, dijo Sammy. Sonaba tan joven, como una niña pequeña aferrándose a su osito de peluche después de una pesadilla especialmente espantosa. A mí tampoco me gustaba. Estaba mal. Estaba tan mal. Bajar la escalera había sido imposible. El tiempo se desvaneció, convirtiéndose en una mancha que no importaba demasiado, lo único que importaba era encontrar el equilibrio mientras bajabas, peldaño tras peldaño, escalón tras escalón. Podría haber pasado 1 hora o 10,
pero un rato después, mucho rato, llegamos a una amplia sala de hormigón. Era del tamaño de un patio trasero normal. El techo bajo, sin manchas, dejaba libre la abertura circular por la que discurría la escalera. Las sombras se desplazaban y bailaban en negro relieve, mientras movíamos las linternas por el oscuro espacio. En la pared opuesta a la escalera, había una amplia abertura en ruinas. No había nada más que oscuridad. La enorme puerta de estilo bóveda de banco, que alguna vez la había ocupado, estaba en un montón retorcido y roto. Arrancada de sus bisagras por algo. Eso era inquietante. Me invadió un repentino torrente de miedo caliente, que me llenó las entrañas como agua hirviendo. Pero lo peor era la pirámide. Se erguía en el centro de la habitación como una escultura de arte de carretera, una pirámide laboriosamente elaborada a partir de incontables rocas. Sabía de dónde habían salido esas piedras. Sammy también. Habían sido arrojadas desde lo alto por gente como nosotras. Cientos de ellas, miles, sacrificadas a la oscuridad de la tierra. Lo sabía porque coronando la pirámide como una estrella de Navidad, estaba la roca que Sammy había dejado caer antes. Exactamente la misma, sin duda alguna, colocada cuidadosamente sobre la montaña de piedras. Colocada allí por alguien. Por algo. Un sonido agudo y tembloroso como el de un animal en una trampa llenó la habitación, cuando la realidad de la situación golpeó a Sammy, había empezado a llorar. Se estaba volviendo loca. Se estaba desmoronando. Sentada en el suelo, con las rodillas apoyadas en el pecho, meciéndose, sollozando y disculpándose por haberme traído aquí. Teníamos que movernos. Me dolía todo el cuerpo, y si dejábamos que el cansancio nos cubriera los hombros con su cálida manta, nunca nos pondríamos en marcha. Con autoridad dije, tenemos que irnos. Levantó un dedo tembloroso hacia la entrada agrietada del otro lado de la habitación. Por ahí. Asentí con la cabeza. Encendí una de las cerillas que por suerte llevaba. La llama vaciló, se agitó cuando una brisa tiró de ella. Es una corriente de aire. Otra salida. Ella sacudió la cabeza. No. De ninguna manera. Yo digo que esperemos aquí, que esperemos a que alguien abra la escotilla. Nadie sabe que estamos aquí abajo. Le recordé. Nadie. Pero, ¿y si? Empezó, mirando la pirámide de rocas. Bajó la voz, con un susurro ronco. ¿Y si lo que hizo eso está ahí? ¿Dónde más podría estar?, pensé. Pero no lo dije, ella estaba cerca de la catatonía, y yo la necesitaba en movimiento. No tenemos a dónde ir. Ningún sitio. Me miró, con el rostro pálido y fantasmal a la luz de mi linterna. Sus ojos estaban hinchados, rojos, brillantes de terror. Luego se armó de valor como quien echa una bocanada de aire y asintió. La levanté y salimos por la puerta. «Alguien nos sigue», dijo Sammy en un susurro ahogado. La entrada nos había conducido a un hospital subterráneo. Estaba abandonado a su suerte bajo tierra. Un laberinto de pasillos con cicatrices de linóleo, camillas en ruinas con gruesas correas de cuero, puertas reventadas con habitaciones acolchadas más allá. No. No era un hospital. Un manicomio. O un laboratorio, una especie de mezcla psicótica de ambos. Su construcción hablaba de una época anterior a la tecnología y al avance de los derechos humanos. Las paredes amarillentas y los techos estaban destrozados, hechos jirones, como si se hubiera soltado algo salvaje. Manchas oxidadas de sangre seca daban textura a la oscuridad blanca aquí y allá. Era horrible. Cada pisada, cada respiración, cada sonido parecía resonar, reverberar a través de las blancas paredes de este laberinto subterráneo. Era como un cuadro de pesadilla. Era la boca. Hasta entonces habíamos avanzado despacio, doblando esquinas, encontrando más pasillos ensombrecidos, pasando junto a un mostrador de recepción volcado, más celdas acolchadas, impulsados por el terror y el instinto de supervivencia primario. Entonces Sammy me susurró al oído, con el aliento caliente y la voz ronca por el terror. «Hay alguien siguiéndonos». Me quedé helada. Una fría infección de piel de gallina me recorrió el cuerpo. Mis pulmones estaban tensos, vacíos de aire. El corazón me latía con un miedo glacial. Me giré, despacio, sin querer hacer ruido,
temerosa de que si lo hacía pudiera hacer real a aquel alguien. Debía de haberlo imaginado. No había nadie. Entonces vi los ojos. 2 puntitos opacos y lechosos flotando justo fuera de la luz de nuestros faros. Estaban más alto que la altura de la cabeza. Sin parpadear. Flotando y observando. Ojos. El cuerpo de Sammy estaba pegado al mío. Estaba tensa como un tornillo demasiado apretado. El terror irradiaba de ella en ondas calientes. Podía sentir el miedo latiendo en sus venas. Los ojos se movieron tan de repente que ambas gritamos. Se abalanzaron sin previo aviso, se abalanzaron sobre nosotras, la cosa, el algo, el horrible mutante que devoraría nuestros intestinos calientes, mientras aún chillábamos. Vi su silueta torcida y demacrada que se acercaba hacia nosotras, dando tumbos y bandazos, una cosa alta y rota, con los brazos como palos y tan imposiblemente delgada. Aquellos ojos brillantes y ciegos, se clavaban en una cabeza estrecha y malformada, tan moldeada y precisa como el cráneo de un canino. Entonces la criatura chocó contra nuestro haz de luz, y los globos oculares saltaron de la nada, como si la luz hubiera desterrado a aquella cosa, dejando solo 2 canicas que cayeron estrepitosamente, golpearon el suelo, rebotaron y rodaron hasta nuestros pies. Nos miraron fijamente, pálidos, viendo, y de alguna manera blasfemos. Sammy y yo dimos un sobresalto, y salimos raudas como el viento. Mi prima gritó, y me tiró hacia atrás justo cuando la tierra firme caía bajo mis pies. Habíamos estado en una carrera ciega, un borrón de pasillos desplazándose, pasando celdas acolchadas con sombras que se movían dentro de ellas. Cuando el suelo había dejado de serlo de repente. Sammy me agarró de la camisa, y me tiró hacia atrás justo cuando caía por el repentino abismo. Tras un desgarrador segundo de incertidumbre, me encontré en tierra firme, mirando hacia la inmensa nada. Había un cañón de 6 metros que separaba este lado del otro, atravesado por un tablón delgado y astillado. Parecía que alguien había cavado una enorme y tosca fosa, en el pasillo de la pesadilla subterránea. Miramos hacia abajo, aspirando aire con los pulmones rotos, con el corazón palpitante, sin estar seguras de lo que veíamos. Un sólido nudo de brazos y piernas, entretejidos y entrelazados llenaba el fondo del abismo. Eran grises, rotos, descompuestos, la carne desgarrada colgaba del hueso, enormes forúnculos llenos de pus caliente texturizaban la piel putrefacta. Pero esto no era una tumba superficial, y no eran los difuntos. En cuanto nuestra luz los iluminó, se escurrieron, separándose como una colmena de serpientes bajo el calor abrasador de una lupa. Espantosas cabezas retrocedían ante la luz, seres humanos rotos que se forzaban a adentrarse en las sombras para reclamar la poca salvación que les quedaba. Siseaban, jadeaban y se reían con humor demencial, como almas condenadas arrojadas del cielo, desterradas para siempre a este pozo de oscuridad, para una existencia de crudo dolor. «Dios mío», gritó Sammy. Pero no había ningún Dios en este lugar. Era una gran blasfemia nacida del pecado de los injustos. Era asombroso y horrible. Era un sonido grave que llegó detrás de nosotras, metido en la cacofonía del tormento. Sammy no lo oyó, demasiado absorta en el pozo de los condenados. Me giré lentamente, con el corazón agitado por un pavor glacial y el estómago hecho un nudo. Pero el pasillo detrás de nosotras estaba vacío. Solté un suspiro de alivio. La araña de carne gigante salió de la oscuridad con un chirrido gutural, y una mancha de extremidades la arrastró por el techo desgastado. Pero no eran patas de una araña gigante, sino brazos y piernas humanos. Jadeé mientras bajaba por la pared, siseando y palpitando con una vida espantosa al tocar el suelo y avanzar. Burbujeó hacia la luz, un conjunto de pesadilla de gemelos unidos, 2 entidades andróginas separadas fusionadas, apéndices que empezaban donde otros terminaban, restos de cara en los lugares equivocados. Globos oculares, narices y bocas esparcidos por su forma grumosa y carnosa. Era una pesadilla terrible. Y su cabeza, muy parecida a la de una araña, era bulbosa y verdaderamente atroz. Parches de pelo daban textura a su abultado cuero cabelludo, sobre hileras de globos oculares y una boca ancha de gruesos dientes de navaja. Sammy se giró, gritó y retrocedió. Fue instintivo, un movimiento equivocado que la lanzó al vacío. Alargó la mano hacia mí, las yemas de sus dedos rozaron mi brazo mientras emitía un jadeo. Luego desapareció, cayendo en picado en el mar de las almas, engullida por la masa de cuerpos olvidados.
La oí gritar. La oí jadear de agonía mientras aquellas cosas la desgarraban miembro a miembro, destrozándola como un niño malo con una mosca aturdida. Entonces levanté la vista, y una masa carnosa de dientes y ojos, y un odio estaba encima de mí. La araña de carne me hundió en la oscuridad. Desperté en una telaraña bíblica con el hedor de la muerte. Era un lugar oscuro y pegajoso, caliente por el hedor de las cosas muertas. El olor inundó mis pulmones, me quemó la nariz y los ojos. Miré a mi alrededor, y mis ojos se adaptaron a la penumbra, había perdido la linterna frontal. Redes blancas y fibrosas surgían de la oscuridad, extendiéndose de un lado a otro como una obra maestra entrópica, todo ello aparentemente aleatorio y extrañamente bello por su precisión. Un increíble tapiz de naturaleza psicótica. Enormes bultos en forma de capullo cubrían el espacio, esparcidos por el nido como bellezas durmientes. Eran presas. Y yo también, no podía moverme. Estaba fundida a una pared de telaraña por un rocío de fibra, no completamente enjaulada, pero aprisionada en una camisa de fuerza de espantosa cuerda. Intenté gritar, pero tenía la boca amordazada con un trozo de tela. Lancé un grito bajo y ahogado. El sonido de la desesperación. Entonces toda la formación empezó a temblar con una baja vibración. Oí un silbido y vi pasar una forma oscura. La araña de carne se montó en el capullo más cercano, y lo desgarró con sus terribles brazos humanos, estirando su cabeza grumosa para succionar la carne del hueso. Oí sorbos congestionados, cosas que se desgarraban, carne y huesos que se rompían. Se estaba alimentando. Y ahora vendría por mí. Lentamente comencé a forcejear, tratando de aflojar un poco mis ataduras. Pero se mantenían firmes. Sentí algo en mi bolsillo trasero. Lo palpé desesperadamente. La navaja suiza. La saqué, abrí la hoja mientras el ruido de la alimentación disminuía, mientras la horrible araña de carne destrozaba a una de sus víctimas. Introduje la hoja oxidada en la telaraña y empecé a cerrar. Fue como cortar una tela. La telaraña detrás de mí instantáneamente comenzó a aflojarse, separándose, perdiendo su tensión mientras. Dios mío. La araña de carne se abalanzó, empapada en sangre aún caliente, moviéndose con esa velocidad deliberada, que solo tienen los bichos espeluznantes. Venía hacia mí, con los brazos y las piernas bombeando, con su forma deforme palpitando con un calor terrible. Utilicé la navaja suiza con más fuerza, más rápido, cortando a ciegas, destrozando la telaraña que me mantenía cautiva. Y podía olerlo, el hedor de la podredumbre antigua, de las cosas muertas y podridas. La araña de carne se abalanzó. Durante un instante aterrador, solo vi ojos y dientes. Había una inteligencia horrible en aquellos ojos, una astucia atroz que me recordó mucho a la mirada muerta de los asesinos en serie en los tribunales. Entonces la telaraña se partió debajo de mí, y caí. Un segundo después y habría sido carne de niña. En lugar de eso, caí, como una piedra, el suelo negro y sólido se precipitó hacia mí. Chocó contra mí como un tren de mercancías, y me desplomé como un ave. No era tierra firme, era un torrente de agua furiosa. Un río se precipitaba a través de un cañón rocoso. Los rápidos espumeaban como un perro rabioso, azotándome como un muñeco de trapo en manos de un niño. Me agitaba de un lado a otro, ladrando con los brazos, las piernas y los sesos contra los labios de las rocas que parecían morderme. El agua que apestaba a gasolina podrida, y a las miles de cosas muertas que había arrastrado me inundó la boca, y me llenó los pulmones. Me atraganté, luché y di tumbos río abajo hasta que la negrura se expandió. Me desperté en una alcantarilla con la primera luz del alba. Había formas extrañas en el orificio curvo de hormigón. Me doblé y vomité un chorro de agua caliente. Un fino hilillo corría desde la oscuridad de la tubería, saliendo por mis manos, y el pelo, enjuagándome de sobriedad. Aquella oscuridad me repugnaba. Hacía que me doliera la piel y se me erizara de náuseas. Me tambaleé hacia la luz, luché por salir a una orilla rocosa. Las gaviotas peleaban por un trozo de carne en la playa. Otras aves marinas revoloteaban en el aire brumoso sobre las aguas grises. El océano se agitaba a mis pies. Miré al cielo y lloré. Un camionero me encontró cojeando por la carretera como un perro maltratado. No forcejé cuando me arrastró hasta el auto, me desplomé sin fuerzas en sus brazos y me dejé llevar. Me llevó al hospital más cercano.
Descubrí que estaba a 100 kilómetros de casa de la abuela. Ahora estoy en un lugar blanco y estéril, un hospital que me recuerda tanto a esa pesadilla subterránea de cosas que nunca deberían ver la luz del día. Empecé este relato con la esperanza de que me trajera paz, con la esperanza de que me ayudara a aceptar el trauma al que me había enfrentado. No me ha ayudado en absoluto. La policía sigue buscando la escotilla y el cuerpo de Sammy. Han pasado 2 días y no han encontrado ninguno de los dos. Esperaba que la normalidad volviera, que quemara las pesadillas que me persiguen desde que he vuelto. Pero no ha sido así. Cuando cierro los ojos veo cosas que había visto con el rabillo del ojo en aquellas habitaciones acolchadas. Horrores indescriptibles que no pertenecen a este mundo, sino a un lugar mucho más allá de él. Dios lo salve, es una perogrullada vacía, pero es todo lo que puedo ofrecer. Dios lo salve.